Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alejandro González, les doy la más cordial bienvenida a este su programa Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante. Quiero recordarles a todo el auditorio que este programa es realizado gracias al esfuerzo en conjunto de los especialistas de la ciudad de Morelia en el área médica, que tienen como principal objetivo llevar la información de los temas de mayor actualidad con referente al área de la salud. Y cada uno de estos especialistas nos traen temas los cuales vamos a desarrollar durante el programa. Vamos a tener la condición de una intercomunicación a través de las redes sociales y que ustedes nos hagan llegar todos sus comentarios, sugerencias o preguntas, y que de viva voz, de parte mía, vamos a darle el seguimiento y entregársela a cada uno de los especialistas. El día de hoy quiero anunciarles que vamos a tener la presencia del doctor Jaime David Sánchez, ya lo conocemos, uno de nuestros colaboradores más importantes, y que él se desarrolla en el área de la osteopatía y quiropractia. Entonces, el día de hoy nos va a tener el tema acerca de los esguinces, y es para mí un gusto, Jaime, darte la bienvenida una vez más a tu programa. Al contrario, muchas gracias por invitarme, siempre es un gusto. Platícanos el día de hoy acerca de los esguinces. Bueno, los esguinces es algo muy frecuente en muchas personas, ¿no? Todos estamos expuestos, desde niños, adolescentes, adultos mayores, todos estamos expuestos a los esguinces. Es muy frecuente, sobre todo en las mujeres que usan mucho tacón, con facilidad se falsean, o usan botas y juegan fútbol también, se llegan a lastimar la gente con facilidad, ¿no? Utilizan zapatos inadecuados para hacer deporte muchas veces, ¿no? Pero entonces, me dices que las mujeres son de los pacientes que con mayor frecuencia acuden a tu práctica por los tipo tacones. de calzado que tienen. Sí, generalmente les cambia toda la postura, el tacón, y entonces están más propensas a falsear, porque prácticamente no tienen los apoyos adecuados en los tobillos. Sí, no, la superficie en la que están en contacto en este caso con el piso, a través de estos zapatos, disminuye esta estabilidad. Claro, completamente. Y también pues los eleva a la altura. Yo veo a las jovencitas que traen tacones de 8 o 10 centímetros. Hasta de 15 centímetros, imagínate. Entonces, con mucha facilidad se falsean. Y luego, desgraciadamente, esos esguinces se van dejando, ¿no? Se falseó, pues ya aparentemente no pasó nada porque no hubo inflamación, no hubo derrame ni nada de eso. Entonces se va quedando, pero el pie queda inestable. Es más frecuente que en otra ocasión se vuelva a lesionar, pero mayormente, ¿no? ¿Qué otras personas son propensas a los esguinces, además de todas las mujeres que usan tacones? La mayoría de las mujeres. Los deportistas son muy frecuentes también. Los que juegan básquetbol, fútbol, hasta los mismos karatecas, ¿no? Y toda la gente que en los terrenos de los que pisamos, que normalmente no son muy adecuados, siempre hay la propensión a que se haga un esguince. El esguince no es más que una distensión de ligamentos muy brusca, que muchas veces cuando es leve no nos genera mayor inflamación, pero sí nos distiende todos los ligamentos, y eso pues nos genera dolor. Entonces ese es el concepto adecuado de un esguince, la distensión brusca o súbita demasiado de los brusca ligamentos. Y súbita de ligamentos. Hay ocasiones que es tan demasiado brusca que llega a haber hasta fracturas. Pero en este caso un esguince nada más de primer grado, nada más dolor y no pasa nada, pero luego el segundo grado sí ya es más, llega a haber inflamación, ya del tercero ya no se puede ni apoyar el pie. Y los esguinces pueden suceder en las rodillas también, en los codos, en los dedos, en todas nuestras articulaciones, hasta los esguinces cervicales, que son también muy frecuentes. En este caso estamos hablando de lesiones a nivel del tobillo, de las extremidades inferiores, pero con esta condición del tráfico, los accidentes, el esguince de las vértebras a nivel cervical se ha convertido en uno de los más elementos que van contigo para requerir tratamiento. ¿Cómo es esto? Platícame más de ello. Bueno, los esguinces cervicales son muy frecuentes cuando hay un golpe por alcance. Y el cuerpo no está preparado para recibir ese impacto, entonces viene un chicotazo famoso que nos genera el esguince cervical. Sí, además de esto, no estamos preparados nosotros para que haya un impacto
y nos genere este cambio en la posición. Aunque pese a que tenga cabecera el vehículo o lo que sea, nunca va a tener ese soporte, ¿verdad? Además, es un golpe inesperado. Sí, el cuerpo no está preparado realmente, y aunque muchas veces esté preparado, pues el impacto es muy fuerte, ¿no? Siempre la cabeza tiene un peso aproximado de 5 a 7 kilos. Entonces, pues imagínate, ¿no? Es un golpazo severo, una distensión muy brusca. ¿Qué otro esguince es el más común? Hablamos el del tobillo por los tacones en las mujeres, el del accidente automovilístico por alcance. ¿Qué otras articulaciones son propensas a tener? Las rodillas también, los dedos son muy frecuentes cuando se juega voleibol, básquetbol. En el caso de la rodilla, que además soy cliente de esta lesión, ¿en qué actividad principalmente se desarrolla el esguince de rodilla? Digo, sabemos que en el deporte, pero en cuestión laboral o en alguna, ¿qué personas son las que acuden contigo por esta lesión? Bueno, las personas que están más sedentarias, básicamente, que están mucho tiempo sentadas, esas son las personas que más frecuentemente se lesionan, ¿no? Por la falta de actividad física, no tienen tono muscular, no tienen fuerza ni resistencia, ¿no? Y con mucha facilidad se llegan a lesionar. O sea, de la nada están trabajando en su escritorio, en su computadora, y de repente se levantan o alguna situación hace que esta articulación, este ligamento, se distienda, se lastime. Se estire completamente, y pues a algunas ocasiones sí llega a inflamarse la rodilla. Pero la mayoría de las veces pues lo dejamos, ¿no? Aparentemente no pasó nada. Pues disfrazamos el dolor con algún analgésico, algún relajante, y ya, seguimos adelante. Pero esas lesiones que no atendemos, a la larga se pueden hacer mayores. Digo, a fin de cuentas, de inicio, pues estamos hablando de que aparece el dolor y normalmente pues disminuimos nuestras actividades, ¿no? Buscamos un reposo. Pero al no hacer el tratamiento conveniente, pues llegamos a tener algo mucho más profundo y peor aún si lo enmascaramos. Perdón, en otras ocasiones hemos platicado de la automedicación, que generalmente va a perpetuar las lesiones. Yo los invito a que sigan con nosotros en nuestro programa Ciudad Salud, el día de hoy con el tema del doctor Jaime David de esguinces. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan. ¿Qué tal? Estamos de regreso del corte. Les recuerdo que estamos con el doctor Jaime David Sánchez, nuestro quiropráctico de cabecera, y con el tema de los esguinces. Continuamos. Yo creo que es muy importante alertar a la población de cuáles son las actividades laborales en el trabajo que nos pueden propiciar un esguince y principalmente estar consciente de esta condición. Platícanos más. Sí, bueno, la mayoría de gente que tiende por ejemplo, a manejar objetos pesados, pues también es más propensa porque trae encima del cuerpo el peso, y pues el terreno, sobre todo, por ejemplo, la gente que maneja material de construcción, pues traen 50 kilos en la cabeza, por ejemplo. Esas personas tienden a lesionarse mucho las vértebras cervicales, y pues tienen que transportar el material a donde está la construcción, y pues con mucha facilidad en la construcción el terreno es muy adecuado, está muy resbaloso. Pues la gente con más facilidad se llega a lesionar. Sobre todo la gente que carga ese tipo de bultos muy pesados, ¿no? O arena, o botes de mezcla, todo eso es muy frecuente en ellos que se lesionen. Fuera del aire me comentabas, doctor, que una de las personas o el grupo de personas que también acude con frecuencia a tu consulta para buscar una solución, ya que estos esguinces son crónicos y muy dolorosos, son las amas de casa, ¿sí? Las amas de casa, y principalmente las amas de casa que tienen niños pequeños, porque no conocen de manera conveniente cómo deben de transportarlos, de cargarlos, todo, y esto nos va a generar una lesión. Platícame más de esto para el auditorio. Sí, pues en realidad las amas de casa también son muy frecuentes en la compra del mandado y todo eso, que cargan también cosas muy pesadas. Mucha gente les sucede en los mercados, casualmente andan pues con las prisas, ¿no? Y ahí se llegan a lesionar los pies o los brazos, también se llegan a esguinzar los hombros o los dedos, por
muchas veces manejan el peso inadecuadamente. No solamente es una bolsa muy pesada y eso les descompensa completamente su estructura. Lo adecuado siempre es manejar bolsas más o menos del mismo peso para balancear un poco y evitar ese tipo de problemas. Tener, sobre todo si van a lugares que saben que está muy resbaloso, pues tener zapatos cómodos, ¿no? Sobre todo, no con mucho tacón, porque eso es muy frecuente que el pie esté inestable ya de por sí, y pues con un terreno adecuado se puede lesionar. Fíjate lo importante de esto, porque estamos hablando que esta condición inflamatoria o de este tipo de lesión se da por un desgarramiento, por una distensión brusca. Entonces, nuestro cuerpo normalmente vamos a tener un balance, un equilibrio en los pesos al momento de la marcha. No es necesaria una carga tan alta o un peso tan grande como para que esta carga nos produzca una desviación o un desequilibrio y que nos pueda generar esta lesión. Sobre todo la gente que tiene sobrepeso, es más fácil que se llegue a lesionar, y sobre todo si no hace ejercicio, ¿no? Porque hay gente que tiene sobrepeso y si está fuerte, porque hace ejercicio constantemente, tiene sus tejidos más resistentes. Esa gente no se lastima fácilmente, pero la gente que no hace ejercicio y tiene sobrepeso, pues es más propensa siempre a lesionarse. Sí, en este caso pues trae carga permanente, ¿no? Claro. Y al no tener la actividad no hace fortalecimiento de las articulaciones, de los ligamentos, y son presa fácil para esta condición. Sí, eso es más frecuente. Y bueno, el mismo sobrepeso nos cambia toda la estructura, ¿no? Tener el sobrepeso en el estómago nos va a aumentar la jiba de la espalda, la gifosis, y por consecuencia la curva cervical aumenta. Entonces generalmente siempre trae tensión, mucha tensión por el sobrepeso. Y entonces con cualquier, ahora sí que mal paso, se lastima, ¿no? Con frecuencia. Sí, no tiene que ser tampoco una actividad física extrema algo. Simplemente ya viene sentida esta estructura y en cualquier movimiento, cualquier extensión por el sobrepeso, pues se hace el esguince. Y algunos pacientes refieren que ese pie ya lo tenían lastimado desde hace mucho tiempo, ¿no? Y nunca se lo corrigieron, nunca se atendieron, y llegó un momento en que volvió a recaer. Esta condición del desgarre de los ligamentos, esta distensión, ¿nos puede derivar en una fractura o algo más grave? Sí, definitivamente, en un esguince mayor, de tercer grado, que es de los que se pone el pie muy inflamado con amoretamiento en la articulación, y de hecho la articulación se mueve de posición literalmente. Ese es ya un esguince que no se puede ni soportar pesos siquiera. Entonces ahí ya pues hay que desinflamar y estabilizar la estructura para que otra vez vuelva a funcionar. Por lo que me platicas siempre de tu experiencia, de tu práctica, cuando acuden los pacientes es cuando ya es discapacitante, que no pueden hacer sus actividades por efecto de esta lesión. Se van limitando cada vez en su actividad. Entonces, imagínate una ama de casa limitada, pues no puede tener su actividad. Sufren por no poder hacer lo que tienen que hacer, ¿no? Y además, verdaderamente, si es de la extremidad del tobillo, pues no puede ni caminar. No puede. Sí, en cualquier articulación, si es muy severo el esguince, pues es muy doloroso, ¿no? Y te limita, lo primero que te limita es la función, ya no puedes ni apoyar tu pie ni tu articulación, la que tengas lesionada, ¿no? Y creo que lo que hemos visto es que el cuerpo busca sus métodos de protección. Si hay un daño, si hay una lesión, lo que hace es generar este dolor para que no continuemos lastimando. Pero mencionabas que hay veces que la gente se lastima, no se hace el tratamiento conveniente y continúa con sus actividades y nada más es cuestión de tiempo para que se desarrolle. Claro, hay que recordar que nuestro organismo tiene mecanismos de compensación, ¿no? Entonces, pues tenemos que empezar a forzar otras estructuras para proteger la que tenemos mal, ¿no? Y muchas veces decimos, no, pues ya ni me duele, ya se me olvidó. Pues sí, pero ya estás forzando otras estructuras, ¿no? Y al rato pues empieza a generar problemas en otra estructura que no tenía ningún problema, ¿no? La automedicación, sabemos que lo único que va a provocar es disminuir la sensibilidad, quitar un poco del dolor, pero no van a tener un efecto terapéutico en esta lesión. Sí, porque realmente es un problema mecánico y de esa manera tiene que recuperarse, estabilizar la estructura para que, sobre todo los ligamentos, en el caso de un esguince, si permanece mucho tiempo, se hace una lasitud en los tejidos, ya permanentemente se quedan distendidos.
Entonces pues ya no vuelve solita la articulación a su posición. Entonces lo conveniente es volverla a su lugar y ya que se estabilice ya con un refuerzo para que esos ligamentos vuelvan a retraerse, fortalecer sobre todo con ejercicio. Lo más importante es que tengamos una guía referente a qué es el tratamiento que tenemos que realizar. Vamos a un corte, siguen con nosotros y vamos a profundizar más acerca del tratamiento de los esguinces. Yo los invito a todo el auditorio que permanezcan con nosotros. Regresamos después del corte comercial. ¿Qué tal? Estamos de regreso con nuestro programa Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante. Recordemos que estamos con el doctor Jaime David Sánchez, nuestro quiropráctico, colaborador del programa, y en el tema de hoy estamos hablando de los esguinces. Fíjate qué interesante, nuestra colaboradora de Recursos Humanos nos menciona que el esguince es de las lesiones musculares que más reportan para los empleados para sacar una incapacidad de que no pueden laborar. Fíjate cómo puede ser que no se atiendan en el momento y que después les tenga repercusiones tan graves como ausencias en el trabajo, y así como están las condiciones, pues no podemos permitirnos este lujo. Platícame más al respecto. La verdad es que sí, eso es una realidad. Los esguinces, es que no hay forma de poder comprobar si realmente es uno de primer grado. Segundo grado ya se empieza a inflamar un poquito más. En el tercero, pues sí, ya se ve más severo, pues la persona no puede ni apoyarlo siquiera. Pero en un esguince de primer grado, pues como que puede funcionar, digamos, no pasa nada, ¿no? Por eso dicen, bueno, pues no se ve tan grave, 2-3 días y ya está, ¿no? Y pues sí, te disfrazas el dolor con un analgésico, con relajante y pues sí, puedes continuar. Pero realmente lo dejas así y al rato empieza a generar mayores problemas, ¿no? En realidad todas las lesiones que tengamos, de cualquier tipo, si no las atendemos a tiempo, nos va a generar problemas. Yo creo que en esta condición sí sería importante que nos hablaras un poco más para que uno pueda reconocer esta situación, cómo se siente un esguince. O sea, porque estoy viendo que si es de primer grado y no se atiende, va a ir en consecuencia hasta que ya sea debilitante o que sea una lesión irreversible. ¿Cómo se sienten estos esguinces? Pues es un dolor muy severo y es muy rápido el movimiento, es muy brusco en cualquier articulación y naturalmente no se sale la articulación, no se luxa ni subluxa, ¿no? Solamente se distienden los ligamentos y los tejidos. Algunas veces sí llega a haber amoratamiento y dolor al tocar. Entonces, bueno, pero pues lo volvemos a lo mismo, lo disfrazamos, una venda y pues ya continuamos, ¿no? Pero realmente ya cuando es recurrente, ya van 2 o 3, en el tercero ya es más grave. O en el segundo, ¿no? Depende del grado de movilidad que tengas o de lesión, o si pisaste una coladera mal puesta o no sé, alguna ranurita, vuelves a resentir. Y la gente refiere, ¿no? No, pues es que ya lo traía lastimado desde hace quién sabe cuánto. Y pues así se queda. Entonces, una vez que identificamos cómo es el esguince, ¿cuál es tu recomendación? ¿Cuál es el tratamiento que debe de llevar la persona que tiene un esguince? Pues hay que tomarlo en serio porque no es cualquier cosa, ¿no? No volver la gente ya quiere jugar, si es fútbol, a los 3 días ya quiere volver a jugar, ¿no? O sea, hay que dar tiempo al organismo a que se reconstituya, ¿no? Lo ideal es estabilizar la estructura, relajar los tejidos y inmovilizar. Hay ya ahora vendas que son adhesivas, que son muy sencillas, se pueden utilizar y traerlas y en una semana o 2 semanas se recuperan. Pero sí necesariamente hay que tratarse, ¿no? Entre menos disfracemos el dolor para poder sentir, es mejor. Sí, pero a fin de cuentas la situación de los que les gusta el deporte, te empiezan al segundo o tercer día a sentir bien, no dan la oportunidad que se desinflame este ligamento y una recaída siempre es mucho más grave. Sí, es mucho más grave. Finalmente, pues no te hacen caso, ¿no? O sea, tú les recomiendas eso, pero al final de cuentas no te hacen caso. Entonces sí hay que tomar en cuenta que todas las lesiones requieren por lo menos 1 semana o 2 de cuidados, de no forzar, no volver a hacer la misma actividad para que no vuelvan a recaer, ¿no? ¿Es importante que vayan de manera inmediata a la atención quiropráctica contigo? Pues es lo mejor, por lo menos cuidarse y atenderse adecuadamente, dejar que desinflame
y ya que refuercen con una venda, una tobillera, y bueno, pues si ya le urge mucho hacer ejercicio, pues que vea a ver cómo se siente, porque si les sigue molestando, lo mejor es que pare unas 2 semanas completo. Sí, entonces se sufre de la lesión, que acudan contigo, se le da el tratamiento conveniente dependiendo, primero sería el diagnóstico para que saber que efectivamente solo es un esguince. Y segundo, checar el grado, qué tan grave pudo llegar a ser este tipo de lesión y empezar con la terapéutica lo más pronto posible para no perpetuar este tipo de lesión. La mayoría de las veces ya llega la gente con radiografías o ya llega tratada, ¿no? Y pues el problema sigue exactamente igual porque no le han hecho nada a la articulación en sí. Entonces lo correcto es corregir la articulación y después inmovilizar, mandar unos ejercicios para que vuelva a fortalecer esa articulación y ya. Creo que esto es muy importante como lo mencionas, no nada más es el tratamiento en el consultorio, no nada más es la consulta, sino que va a requerir también una terapia que va a hacer un reforzamiento de este ligamento para evitar que tenga lesiones posteriores. Sí, eso es lo adecuado. La realidad es que toda la gente necesitamos hacer ejercicio y necesitamos generar el hábito del ejercicio, porque la mayoría de la gente no lo tiene. Son muy pocos, ¿no? Los que, pues es que yo dejé de hacer hace 4 meses o yo hacía y pues ya no hago. Pero ya tiene mucho tiempo que no fortalece sus músculos, sus tejidos. Hay que recordar que nuestro vehículo primario es nuestro cuerpo, ¿no? Ya el coche o la forma en que nos transportamos ya es otra cosa. Además, y requiere un mantenimiento también, ¿no? Y además lo podemos reponer, claro. Y el cuerpo no. Y no tenemos piezas para podernos cambiarlas, ¿no? Quisiera pedirte tus conclusiones para terminar nuestro programa del día de hoy. ¿Cuáles son las recomendaciones que nos puedes dar para el auditorio para prevenir y en el caso de pacientes que ya presenten un esguince, qué es lo que deben de hacer? Pues sobre todo eso es que hagan ejercicio, que las personas hagan ejercicio, que cuiden su peso y sobre todo pues que se nutran bien, porque también desde ahí empieza todo, ¿no? Toda esa nutrición que le dan a su cuerpo pues va a repercutir en que sus tejidos también estén fuertes, firmes y flexibles, ¿no? Y referente a que los que ya están lesionados, ¿qué tienen que hacer para que podamos corregir o tratar este tipo de complicaciones? Pues lo ideal, si ya tiene una lesión crónica, pues hay que corregirla, porque finalmente sigue estando ahí, no se ha corregido desde el principio. Entonces esto le va a traer repercusiones en otras estructuras del cuerpo. Y te digo, generalmente el cuerpo tiene mecanismos de compensación. La persona pues no siente como que ya no duele tanto, pero pues es que no está apoyando correctamente, no está teniendo la actividad como debería de ser. Pues yo quiero agradecerte una vez más tu participación en nuestro programa Ciudad Salud. Quiero ofrecerte este espacio para que nos puedas traer todos los temas tan importantes referente al área de la quiropraxia. Esperar verte lo más pronto posible. Muy agradecido, al contrario. Y a todo el auditorio, no se vaya, continuamos con nuestro programa y con el siguiente invitado. Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante. Regresamos. Muy bien, estamos de regreso en su programa Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante. Continuamos con nuestro programa y le doy la más cordial bienvenida al doctor Miguel Ángel López. Miguel, nuestro psicólogo del programa, encargado de todas estas condiciones de la mente, de la psique, con un tema que es muy, muy controversial y que creo que a todo el auditorio y a todos los que estamos aquí presentes nos va a ser de mucha utilidad. Y el tema de hoy son las claves para resolver los conflictos en pareja. Bienvenido, Miguel. Muchísimas gracias, Alejandro. Fíjate que sí es un tema además muy interesante. Primero, reconocer que los conflictos en pareja existen y es algo natural. En las parejas es normal. Estamos hablando de que son 2 individuos que tienen historias diferentes, que tienen cerebros diferentes. Entonces, tenemos que aprender a llegar a acuerdos. Tenemos percepciones diferentes de la realidad. Y entonces, que pueden ser muy enriquecedores si sabemos manejarlos, o pueden convertirse realmente en un ring de pelea y tragedias tremendas, ¿no? Entonces, entender que somos diferentes, que ningún ser humano es igual, porque las parejas no tendrían por qué ser iguales, y por lo tanto va a haber diferencias.
de opinión en cuanto a la crianza de los hijos, el manejo de las finanzas, la participación en la crianza de los hijos, el perfil profesional de cada uno de los dos, el tiempo dedicado a las actividades profesionales, las tareas de la casa. Entonces, todas estas situaciones van a generar desacuerdos porque cada quien traemos nuestra historia y nuestra percepción. Entonces, es muy común que las parejas por cada una de estas cuestiones tengan diferencias y realmente lo que cuenta es las habilidades que tienen para dirimir estas diferencias, ¿no? Entonces, la sexualidad también es una fuente de conflicto muy frecuente, ¿no? Los hábitos, ¿no? Es clásico, ¿no? Las señoras tienden a ser, por ejemplo, mucho más ordenadas, entonces nos dicen a nosotros de los señores del tiradero de ropa cuando vamos entrando a la habitación. Entonces, hay una serie de conflictos. Te vas desarmando. Sí, te vas desarmando por partes. En mi caso no es así, pero normalmente sí sucede que la gente sea muy descuidada y todo. Y más que son cuestiones de hábito y de educación. Si en tu casa te formaron de una manera, cuando entras en relación con otra persona, si no son estos hábitos los mismos, pues va a tener este conflicto, ¿no? ¿Cómo solucionarlo? Exactamente. Yo creo que lo primero son habilidades que tienen que ver con nuestra capacidad de comunicarnos, ¿sí? Esto es, hay maneras de plantear las cosas, desde el tono de voz, la manera en que estructuro mis oraciones van a ser aspectos fundamentales. No es lo mismo comunicarme a la defensiva o agresivamente, ¿sí?, a solicitar o buscar la manera adecuada para expresarme con esta persona. Es que pueden ser las mismas frases, las mismas palabras, con una entonación diferente y cambia el contexto totalmente. Totalmente. Entonces, la manera, el tono de la voz, la manera en la que estructuro las oraciones, el espacio y el momento, es importantísimo saber ser prudentes para poder ubicar en qué momento discutir, ¿no? ¿Cuántas parejas vemos que se callan las cosas, empiezan a, ahora sí que a llenarse el saco de piedritas y de repente en la reunión familiar... Sí, con la suegra. Y con la suegra empezó la discusión, ¿no? Entonces, saber ubicar el momento adecuado, ¿sí? Entonces, una serie de habilidades que, bueno, a lo largo del programa iremos viendo. A mí me gustaría primero regresar un poquito al tema de que somos diferentes, de que tenemos percepciones diferentes, de que no podemos esperar vivir sin conflicto, ¿no? El conflicto es parte natural de las relaciones sanas, ¿sí? Entonces, una pareja sana no es la que no discute, sino la que se sabe subir al ring con guantes y que respeta las reglas. Que respeta las reglas. Sí, porque a fin de cuentas eso es importante. Yo creo que una de las cosas que debemos de entender es también evitar la comparación, ¿no? Porque las parejas que no discuten y que todo, no sabemos realmente cómo son las condiciones ya cuando ellos están ahí. Entonces, no hay relaciones perfectas ni parejas como que no tienen conflictos, ¿verdad? Esto que dices, la percepción desde afuera, ¿no? Los vemos siempre muy amorosos, tomados de la mano cada vez que hay reuniones de amigos y demás. No sabemos lo que pasa adentro. Entonces, si hay veces que tenemos una percepción de, es que fulanito y sutanita no pelean, ¿no? ¿Cómo sabes? Que sean discretos y que sepan manejar sus conflictos, es cuestión de ellos, ¿no? Entonces, aguas con sí, tratar de evaluar mi relación en base a cómo percibo a los demás, porque en pareja tienes una vida privada y una vida pública, ¿no? Sí. Ahora, también el otro extremo, no el hecho de que se la pasen en conflicto y que hagan públicos estas diferencias, tampoco habla que es una dinámica normal. Debe de haber un equilibrio. Claro, es que si lo haces en público ya estás hablando de otro aspecto importante de la problemática de pareja, que tiene que ver con que ya no hay un adecuado control de los impulsos. Y esto sí puede ser un generador de conflictos. Si tú ves una pareja discutiendo en la calle, pues ya el nivel de agresión que hay para que no tengan la prudencia o el autocontrol de esperar un momento adecuado para discutir, pues ya estamos hablando de que algo está ocurriendo, ¿no? Entonces, en esta parte de las estrategias o las dinámicas que debemos de fomentar, creo que el factor más importante sería la comunicación. Y es de lo que vamos a empezar a profundizar en el resto. Yo lo que quisiera ver ahorita es, bueno, cómo existen toda esta serie de conflictos, cómo son comunes y cómo no tenemos que espantarnos de ello, sino hay que reconocer que existen las diferencias y elaborar estrategias para irlas dirimiendo. Ahora, esas estrategias seguramente tú nos ayudas en la consulta
o de manera preventiva es resaltar las características de la personalidad de cada uno de los individuos y ya con esto empezar a establecer y decirle para que ustedes puedan ayudarse si los dos son explosivos o si uno es más conciliador. El chiste de esto es empatar y que este engranaje de la pareja sea mucho más productivo y principalmente que lleguen a este objetivo que es la felicidad en pareja, ¿verdad? Así es, el poder trabajar para ello y poder encontrar la manera de hacerlo. Muy bien, vamos al corte, que esto se está poniendo muy interesante. Regresamos. Ciudad Salud, su programa. Volvemos. Muy bien, regresamos del corte. El doctor Miguel Ángel López, nuestro psicólogo, colaborador del programa Ciudad Salud, en este tema tan importante como las que nos está proporcionando las claves para resolver los conflictos en pareja. Nos quedamos en esta situación de que es normal, es natural, es sano que haya algún tipo de controversia, algún tipo de conflicto, pero que podamos solucionarlo. Así es. Y vamos ahora sí a empezar a hablar en los cómo, qué es lo que tenemos que hacer cuando hay un conflicto. Yo creo que lo primerito son aspectos físicos en cuanto a lo geográfico. Entonces me refiero a ubicar un lugar para discutir, ¿sí? De preferencia que no sea la habitación, ¿sí? En la habitación sea no. Público, ¿sí? Entonces tener un espacio puede ser en el jardín, puede ser en la sala, puede ser, y un momento. Esto es, el nivel de estrés va a subir si estoy delante de la familia e incluso si estoy delante de los hijos, ¿no? Entonces, empezar a hacer esto puede empezar a escalar la violencia, porque alguien se va a poner más a la defensiva ante la presencia de los otros, ¿sí? Y fíjate qué racional suena el establecer un lugar, un espacio, tiempo, las condiciones. Eso ya habla de una madurez en pareja y que no explotas ante cualquier circunstancia y no tienes la coherencia o la madurez de dejar esto para resolverlo en otro momento. Y lo importante que es trabajar el autocontrol para saber elegir, oye, quiero platicar contigo en la noche, necesito platicar contigo en determinado horario, ¿sí? En un espacio que sea neutral. Y ahí vamos a platicar. Entender esto es a platicar. Porque para empezar, todos creemos que nuestros puntos de vista son válidos. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando hay una diferencia en pareja, los dos van a estar hablando de sus propias necesidades. ¿Sí? De su percepción de la situación. Y de sus necesidades y de su percepción de las necesidades del otro. Entonces, si empezamos con a ver quién está bien o mal, quién tiene la razón, y ahí esto va a empezar a escalar la discusión. Ahí tiene que ver con que cada quien tiene una percepción diferente de las cosas y de entrada es válida. ¿Sí? Entonces, tener el autocontrol para ubicar un lugar y un espacio para discutir. Siguiente, entender que estamos hablando de mis necesidades particulares en conflicto con tus necesidades particulares y que las percepciones, desde nuestro punto de vista, la percepción de cada uno de los dos es válida. ¿Y diferente? ¿Sí? Diferente, pero válida. Entonces, habrá que ver dónde a lo mejor mi percepción no estuvo tan bien, el otro no estuvo tan bien. Generalmente los dos tenemos parte en los conflictos, ¿no? Entonces, pero ubicar esto, el respeto a la percepción del otro es fundamental. El otro tiene derecho a su percepción, yo tengo a la mía. Vamos a ponerla sobre la mesa y aclaramos las aguas, ¿no? Entonces, este es yo creo que un aspecto importantísimo. El otro, saber definir el problema. Si estamos hablando de algo, una conducta del otro, si estamos hablando de algo que siento yo con respecto al otro, ¿sí? Describirlo de la manera más objetiva. Más precisa posible. Si empezamos la comunicación de una manera defensiva, lo que pasa es que las cosas van a escalar. Si yo, en lugar de plantear el problema, lo que quiero es desquitar mi coraje, ¿sí? Lo que va a pasar es que vamos a empezar discutiendo de A y vamos a terminar gritándonos por Z. Entonces, lo primero es ubicar de qué vamos a hablar, cuál es la diferencia. Y aquí no se trata de una lucha de poder. Eso es lo más difícil en muchísimas de las relaciones. No caer en la lucha de poder de quién tiene la razón y ahora me vas a escuchar porque me vas a escuchar, ¿no? No, yo creo que uno de los principales problemas es cuando queremos convencer al otro
de que cambie su percepción de algo que tiene toda la vida viéndolo de esa manera. Entonces, esto es el conflicto. Pero yo creo que, así como lo mencionas, el diálogo. Primero hay que expresarlo de una manera objetiva, no divagar, no intervenir con cuestiones emocionales, no traer cosas del pasado a esta condición para poderlo establecer. Es que cuando caemos en la lucha de poder ya no estamos tratando de definir absolutamente nada. Ya estamos viendo quién puede más y quién puede hacer sentir menos al otro para que el otro me haga caso. Es paradójico, si yo hago sentir mal al otro se va a defender y para nada me va a querer hacer caso. Entonces, si de entrada empiezo con esto, entonces ya se va a convertir en una lucha de poder. Y es bien fácil identificar cuando es una lucha de poder, porque precisamente empieza el tú me hiciste, yo te hice, tú me hiciste, y entonces es saber quién tiene razón y el tema se empieza a desviar. Ya no delimitamos el problema, sino que ya se trata de ver quién le avienta más tierra al otro, ¿no? Entonces, como la continuación del conflicto que no resolvimos ahora, lo traigo a este momento, y la condición es que, pese a que tú puedes convertirte siempre el que gana o el que pierde, no te quedas conforme y quieres seguir en este tipo de discusión. ¿Por qué sucede esto, Miguel? Por esto es la lucha de poderes. Fíjate que ahí yo identifico en esas situaciones muchas necesidades sanas de cada individuo de la pareja. Necesidad de ser reconocido, necesidad de ser escuchado, pero al ser planteadas de manera defensiva o con un ataque o con un reproche, se convierte entonces en una lucha de poder. Y entonces, quien está luchando por el poder no quiere ceder porque lo que cree es que el otro no lo va a entender y no lo va a escuchar. Entonces sigo insistiendo, entonces empiezo a cambiar de tema para ver si con el enojo valido el cómo me siento. Pero acabo obteniendo el efecto contrario. Me siento enojado y no me limito a esto, y ahora quiero que mi pareja esté igual o más enojada por esta conducta. Quiero que me entiendas y como no me estás entendiendo, te empiezo a sacar cosas, ¿sí? Y a cambiar el tema a ver si así me entiendes, y pues el otro menos me va a entender, ¿no? O sea, tiene una cierta lógica, pero cuando uno está en la posición, así se observa, así se ve. Posición, o sea, no es tan fácil determinar eso. ¿Cómo podemos identificar estas conductas? El cambio de tema sí que el planteamiento de las cosas viene siendo una manera de reproche. O sea, cuando en lugar de querer obtener una solución a determinado problema, queremos darle... En lugar de definir el problema, empezamos a escalarlo con tú me hiciste, yo te hice. Sí, y entonces ya empezó a convertirse todo en un problema. Y cuando involucramos también a terceras personas, peor todavía, porque ni siquiera están presentes y además sí están contribuyendo a esta discusión que no va a tener una solución. Que es parte de estos argumentos que empiezan a crecerse. Es parte de los argumentos que se pueden utilizar. Los argumentos son miles. O sea, cuando una persona ya está enganchada en una discusión, cuando una pareja está enganchada en una discusión, puede ser la familia, lo que hiciste hace 10 años, tus malos hábitos, y empezamos a discutir que no recogiste los platos de la cena y acabamos con que dejaste, ¿qué te gusta? Una botella en el coche tirada hace 8 años, ¿no? Ay, qué memoria, qué memoria. Vamos a un corte y regresamos en estos temas tan interesantes. ¿Cómo podemos tener herramientas para solucionar los conflictos en pareja? Regresamos. Estamos de regreso en nuestro programa Ciudad Salud, donde la salud es lo más importante, con el doctor Miguel Ángel López, abordando estos temas que son comunes en la consulta y que afortunadamente este tabú de la atención y del asesoramiento por parte de los especialistas como el doctor Miguel Ángel, nuestro psicólogo colaborador del programa, cada vez van siendo de más asistencia las parejas que están teniendo algún conflicto y que en sus inicios es lo más conveniente, la prevención. Tenemos algún conflicto, alguna diferencia, y creo que lo más importante es que nos puedes enseñar el cómo dialogar, el cómo llegar a acuerdos. Sí, y qué áreas tenemos que ir trabajando. Obviamente cada pareja tiene su dinámica y se necesita hacer un trabajo particular, pero a grandes rasgos yo creo que hay tips importantes en cuanto a cómo discutir. Estamos diciendo que lo primero es saber delimitar el problema de la discusión en un lugar neutral, en privado.
Otro aspecto importantísimo, yo creo que tiene que ver con la prevención. Mientras las parejas más conocen sus necesidades, las necesidades que tiene cada uno del otro, con anterioridad a los conflictos, estamos siendo proactivos, estamos previniendo que ocurran los problemas. Si yo sé lo que pasa en la vida de mi pareja, entonces voy a estar más atento. Si sé escuchar qué es lo que necesita, qué es lo que le está pasando. Los seres humanos cambiamos constantemente. Si tengo esta disposición a escuchar y conocer las necesidades de mi pareja, los matrimonios que tienen hijos, dar tiempos una vez a la semana para salirse en plan de novios, a cenar, porque esta convivencia da la oportunidad de ir trabajando y conociendo las necesidades del otro antes de que el no haber escuchado estas necesidades acabe generando un conflicto. Entonces más vale escucharlas por las buenas a tener que escucharlas cuando ya... Por las malas y enojadas. Exactamente. Entonces primero yo creo que es ubicar las necesidades del otro. Otro aspecto importantísimo es en el cómo hablar. El tono de la voz y la manera que estructuro mis frases. Esto es una habilidad de comunicación que incluye desde la estructura de mis frases hasta el saber ser asertivo, defender mis derechos respetando los derechos del otro, ¿no? Hablar, que incluye también hablar de mis necesidades. ¿A qué me refiero con estas habilidades de comunicación? 1. Hablar en primera persona en un tono de voz calmado, ¿sí? Y delimitar de qué estoy hablando, ¿sí? De la conducta del otro, de mi conducta, de mis sentimientos o de cómo me sentí en relación a lo que el otro hizo. Entonces, en estas frases, saber decirlo de manera adecuada. En comunicación se habla de utilizar el lenguaje yo. Entonces, no empezar diciendo es que tú hiciste. Yo, vamos a poner el ejemplo, recoger la ropa sucia. Es que tú tiras la ropa sucia. Entonces, normalmente eso es el lenguaje de tú. El lenguaje yo sería decir, tuve que recoger o recogí la ropa que tú dejaste tirada. Estoy hablando de lo que yo hice y cómo me sentí. Siento que no aprecias lo que yo estoy haciendo. O sea, esta frase de que cuando hay que hablar de dos, hay que hablar primero de uno mismo, es una muy buena herramienta para resolver problemas en pareja. Que es la clave para poder ser asertivo en lo que estoy expresando y que por lo tanto el camino de la discusión tenga bien delimitado el tema y no empiece con una agresión hacia el otro, ¿sí? Entonces, bueno, tener estas habilidades de comunicación es todo un entrenamiento en asertividad. Ahorita, obviamente, 8 minutos no nos van a alcanzar para hablar de todo lo que es el entrenamiento en asertividad, porque es un arte. Poderte comunicar asertivamente, tanto en la pareja como afuera, es todo un arte que requiere tiempo de dedicación para aprender a estructurar y a manejar la manera de decir las cosas, ¿no? Entonces, bueno, ser asertivo utilizando el lenguaje yo, definiendo el problema, si es posible, definitivamente conociendo las necesidades del otro con anterioridad. Entonces esto va a llevar el camino a que podamos ir solucionando los conflictos de una manera más adecuada, incluso que no se crezcan, ¿no? El no conocer estos tips, estos métodos, nos van a derivar que la mayoría de las veces estamos más preocupados por la forma en la que se abordan y genera más conflicto que por el contenido esencial que generó el problema. Y fíjate que es triste que en positivo no estamos entrenados para hacerlo, pero en negativo sí lo podemos identificar muy bien. Tú puedes entrar, no sé, a un canal de YouTube buscando sketches de cómicos y vas a ver cómo todos podemos identificar que estas expresiones son inadecuadas. Cuando hablan o hay chistes de pareja, o etcétera, etcétera, o de discusiones de pareja, podemos identificar claramente que no es una comunicación adecuada. Viéndolo afuera o en un chiste o en algo, o con un comediante, podemos identificarlo. Pero el cómo hacerlo en positivo, el cuál es la manera correcta, no es tan fácil, porque esta la entrenamos. ¿Por qué será esto, Miguel? Porque a fin de cuentas nos está generando un problema y además estamos conscientes de la situación. ¿Por qué el individuo, me incluyo, que todas las personas, es más fácil a lo negativo que a lo positivo? No, más bien porque lo percibimos como que es inadecuado, sabemos que genera conflicto, ¿no? Entonces el plantear las cosas a manera de reproche, el brincar los temas, lo percibimos porque si no lo hacen,
nos sentimos ofendidos, pero no tenemos entrenada la manera de decir las cosas en positivo. Entonces, no sé, un señor puede decir, es que mi mujer brinca de temas cuando estamos discutiendo, etcétera, etcétera, y eso me lastima mucho. Y la señora puede decir, sí, pero no sé otra forma de hacerlo. Negativo. ¿Sí? Exactamente, percibimos el negativo, pero no sabemos por qué no tenemos entrenado el positivo. Miguel, tenemos 2 minutos para concluir nuestra intervención del día de hoy. Quisiera que nos dieras tus conclusiones respecto a este tema que podemos estar 2 horas platicando y siempre va a ser enriquecedora tu participación. Yo creo que la base, normalizar el conflicto de pareja es natural. Hay una serie de estrategias que tienen que ver con prevenir. Mientras más conozca yo a mi pareja, mientras más cercanía haya, otra vez en lo positivo, va a ser mucho más fácil que evitemos llegar al conflicto. Fortalecer la comunicación en positivo, el conocimiento del otro en positivo y satisfacer las necesidades del otro en positivo, saber delimitar los problemas y tener un entrenamiento en asertividad van a ser fundamentales para que podamos sacarlo adelante. Pues muchísimas gracias, Miguel, por que participaste otra vez en nuestro programa. Yo quiero despedir en esta ocasión esta intervención del doctor, reiterándoles el compromiso que tenemos con toda nuestra audiencia de que nos hagan llegar todas nuestras sugerencias, la información mediante los medios y los canales de comunicación de las redes sociales, Facebook, Twitter. Y sin más, pues despedirte, Miguel. Muchísimas gracias. Estamos en contacto entonces. Como siempre, un gusto. Hasta luego.